el uno al otro. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy estaremos viendo las últimas 3 lecciones del tema 1. La autoridad, controversia del universo, la obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia y conociendo los principios. Amén. Muy bien. Vale. La autoridad, controversia del universo. Eso está en su material. Búsquenlo ahí. La 1.3. Poderoso. Hay que sacarle beneficios. Ok. El versículo de siempre. De Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Entonces, del versículo clave de la autoridad. Bien. Bien. Entonces, la controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad. Y nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de atribuírsela a Dios. O sea, siempre hay como una competencia de quién es la autoridad. Sabemos que hay una autoridad suprema, que es Dios, pero siempre el enemigo trata de convencer a la humanidad de que Él es la autoridad. Por eso usted va a encontrar diferentes tipos de personas que tienen creencias, que a lo largo del tiempo usted va a encontrar que personas dicen, no, que para mí la autoridad es fulano de tal. ¿Por qué? Porque siempre hay como una controversia con eso. Pero nosotros que nuestros ojos han sido abiertos, nosotros sí entendemos realmente quién es la autoridad suprema, que es Dios. Entonces eso es importante que nosotros siempre lo tengamos pendiente. Dice, para mantener la autoridad de Dios debemos someternos a ella con todo nuestro corazón. Antes de conocer la autoridad, Pablo trató de destruir la iglesia. Pero luego que se encontró con el Señor en el camino a Damasco, vio que le era dura cosa a sus pies, el poder humano, dar coce contra el aguijón. Aquí nosotros encontramos que Pablo tenía autoridad. ¿Se acuerda que a él le dieron carta, verdad? Y si le dieron carta, era porque tenía autoridad. Pero en la autoridad, en su autoridad, él se encontró con uno más fuerte, que él no se había encontrado nunca, que lo tumbó donde él estaba subido. Y cayó. Entonces, esa autoridad, ese poder humano, no podía con la autoridad que lo hizo retroceder. Entonces, ¿qué dijo Pablo cuando la voz le habló? ¿Qué él dijo? ¿Alguien me puede decir? No, ¿qué él dijo? ¿Qué él dijo? Sí, ¿qué Pablo dijo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Él reconoció, que había uno más grande que él. Reconoció que quien lo tiró de ahí, de ese animal donde él iba subido, era más grande que él. ¿Quién eres? Entonces, la autoridad de Dios, después de eso, pudo someterse a todas las instrucciones que Ananías le dio en Damasco, pues Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Fíjense usted, ¿quién fue que instruyó a Pablo? Oiga, uno que Dios lo mandó, que al principio tenía miedo. Ananías, ¿verdad? Entonces, Ananías en un principio tenía como miedo porque la fama de Pablo era extendida. La fama de Pablo era fuerte y se reconocía que el hombre abusaba de su autoridad y que usaba la autoridad. Sin embargo, a quien Dios utilizó como autoridad
fue uno que lo guió, fue uno que le enseñó. Entonces, ese Ananías, podríamos decir que en autoridad humana era menor que Pablo, pero la autoridad de Dios fue el que lo instruyó, fue el quien lo guió, fue el que le dio los primeros pasos, fue quien oró por él. Hay que recobrar la vista. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Lo mismo que estamos hablando, que a quien Dios pone por autoridad, muchas veces no tiene que ver con el estudio, aunque el estudio es importante. Si tiene estudio, mucho mejor. Entonces, eso es importante. Bien, esto nos muestra de quien ha tenido un encuentro con la autoridad, trata simplemente con ella, y no con el hombre. No miremos al hombre, sino a la autoridad que está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Lo opuesto, en el camino correcto, entonces no importará quién sea el hombre. Entonces, esta parte es importante que nos enseña que cuando usted se da cuenta que cuando Pablo tiene el encuentro, como dice esa parte aquí, no miremos al hombre, sino a la autoridad de que está revestido. La autoridad de que está revestido. Porque si nosotros empezamos a mirar al hombre, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a mirar si empezamos a mirar al hombre, hermano Alejandro? Si empezamos a mirar al hombre. Lo mal que me cae o... Eso con los ojos carnales ya. ¿Qué vamos a empezar a mirar? Los defectos. ¿Qué vamos a empezar a mirar, mi hermana, si miramos al hombre? Hermano Oscar, ¿qué vamos a empezar a mirar si miramos al hombre? Y no la autoridad que está en él. Creo que empezamos a ver todo lo malo, los errores, defectos y todo. Dios. ¿Qué vamos a empezar a mirar, mi hermana? Defectos, soberbia, orgullo, lo carnal. Lo carnal. ¿Qué vamos a empezar a mirar, mi hermana, si vemos al hombre? Los errores. Entonces, es importante el tema de la autoridad. No miremos al hombre, sino a la autoridad de que está revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en ese hombre. Acuérdense que estamos hablando de un hombre que va conforme a la palabra. Eso ya lo hablamos la semana pasada. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros miramos la autoridad en ese hombre, yo estoy seguro que nuestra vida espiritual va a ser mucho mejor. Entonces, no, el pastor tengo que ser yo. Porque no es el hombre, sino que el Espíritu de Dios. Claro. Yo recuerdo una vez. Sí. Conforme a esa palabra, es también, ¿verdad?, como una autoridad delegada, como que diga el pastor, vaya a orar usted por fulano, y van a decir, ay, no. No sé si fue el pastor. Lo delegó. Y si está delegado, es una autoridad. Que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso se llama orden. Por ejemplo, a mí me gusta. A mí me gusta porque se ve más ordenado y el pastor lo aplica también. Hay una ronda. Vamos a orar por Pedro. Pedro tiene cáncer. El pastor dijo, hermano Oca, usted va a orar por Pedro. Los demás acompañen en esa oración. Hermano Oca empieza a orar por Pedro, por cáncer. Nosotros le acompañamos. Pero si el hermano Oca está orando por Pedro, yo no voy a estar orando por María. No, yo tengo que unirme en esa oración, en ese sentir. Por eso usted va a ver que en la vigilia, mayormente, cuando decimos vamos a orar por las autoridades de España. Entonces, mientras está uno aquí encabezando esa oración, los demás que se enfoquen en eso para estar en unidad, en esa misma dirección. Entonces, eso es importante de lo que dice la hermana, que si el pastor dijo, pues, hermano, usted vaya y ore por esa persona. No, ¿y por qué tiene que ir ella? Dicen algunos, ¿verdad?
¿Y por qué no me ponen a mí? No, no. Usted apoye esa orden que se dio. ¿Me entiende? Entonces, mis hermanos, es importante eso, el tema de nosotros ver no al hombre, sino a la autoridad de Dios en él. Muy bien. Sí. Quería añadir que, por ejemplo, cuando no somos capaces de ver esa autoridad, Ajá. tanto la que está puesta como la delegada y demás, está ese principio de Satanás, ¿no? Porque Satanás todo el rato lo que decía es que él podía hacer todo mejor y como que lo quería hacer él y no se sujetaba a lo que Dios quería hacer. Porque Claro. en verdad esto no es lo que haga el hombre. ¿Ah? Es como natural, si está hecho, volverlo a hacer, ahí está pasando. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir la línea. Síguelo. Sí, eso es lo que quiere decir ¿Qué es un principio? de Satanás, ¿no? Porque Claro. el que no quiere sujetarse, o sea, como que uno quiere hacerlo y todo eso, es lo que le pasaba a Satanás, que no se sujetaba a una autoridad. No, que porque no quería. establecer en su propio gobierno. Claro. Porque el que no se sujeta a la autoridad delegada o el pastorado tal, no entiende que la obra es del Señor, no es del hombre. Exacto. Y entonces uno quiere como resaltar y ya no se está revelando ante el hombre, sino directamente ante Dios. O sea, es mucho más complicado de lo que parece, porque a veces pensamos que es ante el hombre, pero no, es Ante Dios. Porque Dios es el que establece la... Ahí donde Dios va a poner ángeles, diga las cosas. Entonces, por eso, Sí, pero bueno, ya está normal. por eso es importante el tema de la autoridad y de saber conducirse, porque eso nos conducimos en un orden, en un patrón, en una forma en la cual no viene como ese caos, ¿verdad? Cuando hay por eso usted se va a dar cuenta que en cada departamento hay una presidenta, una vice, una secretaria, una tesorera, hay un grupo de intercesión, tiene que haber una cabeza en ese grupo de intercesión, luego hay otras que siguen, ellas establecen un horario, establecen algo para hacer, pero no lo hacen a lo loco. ¿Me entiendes? No llega la que pusieron de tesorera y empieza a decir, no, soy yo que voy a dirigir hoy. No, tiene que haber un orden. Todo tiene su... Como el padre de familia con sus hijos. Claro. Esa es la cabeza principal y uno como hijo tiene que obedecer a sí mismo. Amén. Entonces, eso es importante. Entonces, eso de la autoridad y de saber y de reconocer la autoridad es una de las cosas que muchos evangélicos nos cuesta. Porque a ver, ahí es que viene el yo. El orgullo, ahí es que viene el yo. ¿Por qué? Porque a veces miramos, como dijimos antes, con nuestros ojos carnales. Vemos al hombre. Y cuando vemos al hombre, entonces, ya empezamos a compararnos. Imagínense a los apóstoles comparándose. Dice Pedro, por decir algo. Pero yo con las sombras a los enfermos, ¿qué dice? Dice Pedro así, por ejemplo. Dice Pablo, por ejemplo, yo con los paños delantales, la gente se sanaba. No, pero dice el otro, no, pero que... Dice Juan, no, que a mí me echaron un caldero de aceite caliente y a mí no me pasó nada. No vengan acá. Imagínate a los apóstoles comparándose uno con otro. Usted no va a encontrar eso. Usted no va a encontrar nada de eso. Esa gente respetaba la autoridad. Ok. Entonces. Se corregían entre ellos y no había cosa de no me digas. Claro. No. Se corregían entre ellos y siempre iban a lo que decía la palabra. Había sus cosas entre ellos, pero se corregían. Estaban abiertos a que les dijeran cualquier cosa. Todos llegaban a una unidad. La obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia de la Biblia. Voy rápido porque tenemos examen. La mayor exigencia que Dios impone al hombre no consiste en que le sirva de ofrenda, se niegue a sí mismo, eso es importante. La mayor exigencia es que obedezca.
Esa es la 1:4. Mire, ¿por qué es tan difícil obedecer? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es tan difícil obedecer? ¿Por qué cuesta obedecer? Yo digo que, Creo que yo digo que no es difícil. Ajá, Lo que pasa es que no sabemos a veces hablar. aleluya. Eso es lo que pasa. Que si usted habla bien, le van a obedecer, pero si usted no está hablando conforme a lo que Dios quiere, nadie lo va a obedecer. Porque a ver, por eso está la primera autoridad. Vale. Si se están pasando fuera de lo que el Señor está hablando, ahí es donde nadie puede obedecer a alguien que está saliendo fuera de lo que el Señor les está hablando. Y sí, pero si está hablando bien y como que le cuesta obedecer. No, no es eso. Falta que ver que esté hablando conforme a lo que el Señor le ha enseñado a él. Sí, yo entiendo lo que usted me dice. La obediencia va. Yo digo que no es difícil obedecer, porque si usted sabe hablar, sabe expresar a aquella persona, aunque tenemos varios tipos de idiomas, no nos vamos a entender fácilmente. Pero Claro. el Señor siempre pone con usted poder escuchar a cada persona primero para que usted venga y hable con cada persona conforme a la obediencia que quiere. Vale. Vamos a seguir. Está bien. Me gusta esa respuesta. Porque hay cosas que hay tela que cortar ahí. ¿Se volvió? Un chin, dame a la hermana que está aquí. Bueno, para seguir a Cristo, una de las cosas que debemos de hacer es disminuir nosotros para que Cristo viva en nosotros. Amén. Y por eso es tan difícil obedecer, porque la carne quiere hacer lo que la carne quiere, no lo que Dios quiere. Entonces los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son opuestos. Por eso cuesta. Por eso es difícil, ¿verdad? Dice la hermana Elizabeth, porque hay una lucha. Diga usted, mi hermana. Yo pienso, señor Luis, de que no es que sea difícil obedecer. Ajá. Se nos va a hacer difícil cuando no se nos revele realmente el evangelio y no entendamos el poder de la autoridad. Ahí es donde se convierte difícil el obedecer. ¿Por qué? Porque muchas personas, lo he escuchado en mi país, no es que yo la única persona que me sujeto, yo lo único que me sujeto es a Dios. Ahí. Yo lo obedezco a Dios. Entonces, la autoridad que Dios delegó. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que obedece a Dios si no obedece la autoridad que ha sido puesta por Dios? Amén. Entonces, es como que usted me diga, hermano, ¿y usted cómo es? Ay, hermano, yo soy humilde. Desde que le digo que soy humilde, no practico el acto de humildad. Pero yo digo una cosa también. Si hay autoridades, y las autoridades nunca se van a lo que quieren que obedezcan, entonces no podemos hablar a veces sobre obedecer, ¿es cierto? El Señor puso autoridades aquí en lo terrenal, ¿verdad? Amén. Pero también hay que obedecer también, no solo porque ellos, es cierto, son pastores, son líderes y todo, pero también ellos también tienen que someterse, ir viendo si realmente están haciendo lo que el Señor, porque no solo es de obedecer, también es de dejarse guiar, porque también los pastores son los que nos guían a los líderes son los que guían a las ovejas. Amén. Todos somos uno. Mire, No unos sí, otros no. mire este caso, hermano. En este caso, Dios le ordena a Saúl que atacara a los amalecitas, lo destruyera por completo. Esto es 1 Samuel 15. Pero después de la victoria, Saúl perdona a Agag, el rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y del ganado, del mayor ganado, de los animales engordados y de todo carnero y de todo lo bueno. O sea, a él se le dio una orden. Él entendió muy bien cuál era la orden. Así es. Qué era lo que él tenía que hacer. La máxima autoridad le da una orden a una autoridad, a un rey. Pero él la ejecutó en parte. Y en parte no funciona con Dios. Lo que le convenía. Ahora, por ejemplo, este hombre, Saúl no quiso destruirlo, argumentó que lo había dejado para sacrificarlo a Dios. No, yo eso lo dejé vivo para sacrificárselo a Dios. Pero eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Samuel, el profeta Samuel, le dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, cuando Samuel escucha que
Que Samuel ve al rey que está vivo, escucha un bramido de animales, dice, pero eso no fue lo que te mandaron. Entonces dice, es que yo para sacrificárselo a tu Dios. Ahí había desobediencia. Ahí él no ejecutó lo que le dijeron. Desobedeciendo. Entonces, por más buenas intenciones, eso lo voy a repetir, que usted y yo tengamos, si Dios lo dijo de tal manera, por más buena intención que tengamos, se lo voy a decir en español, no sirve. Es que no sirve. Por más buenas intenciones que usted tenga, si Dios le dijo a usted, váyase, camine 5 pasos, y luego camine 3 a la derecha, y usted camina 2 pasos, y luego 2 a la izquierda, porque usted vio como algo más bonito por aquí, no sirve. Porque usted se da cuenta que en esa historia no funcionó como Dios quería. Porque la autoridad le dijo a él cómo tenía que hacerlo, pero él lo hizo a su manera. Entonces, no se sometió a la autoridad. Y eso es un principio de Satanás. Eso lo hemos leído. Entonces, no hay forma, no hay argumento que valga cuando Dios da una orden y nosotros queremos hacer a media. No hay forma de que quede bien. No hay forma. Y seguimos porque tenemos examen. Ya se lo he dicho como 3 veces. Entonces, ¿por qué dijo entonces Samuel que es mejor obedecer que los sacrificios? Porque la obediencia atrae bendición. Porque la obediencia es la que nos hace crecer. Porque la obediencia es la que hace que las puertas se abran. Entonces, que yo voy a sacrificar. El sacrificio está bien, pero cuando nosotros lo hacemos en obediencia al que nos mandó, por eso usted se da cuenta que Abraham en todo momento obedeció a Dios en el tema del sacrificio. ¿Entiende? En todo momento obedeció. No hubo queja en Abraham. Y ahí tenemos al padre Abraham, el hombre de la fe. Ok. Porque hasta los sacrificios pueden estar el elemento de la obstinación, tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. Oiga esto, en la obediencia es que solamente podemos honrar completamente a Dios. No tratemos de añadirle ni quitarle, no. En la obediencia es que honramos realmente a Dios. Para que se manifieste autoridad, debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir ¿el qué? El yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando vive el Espíritu, vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos que ser sumisos. ¿Me entienden? Entonces, en la autoridad, nosotros vamos a encontrar que si ese yo no lo apartamos, entonces nosotros vamos a hacer nuestro yo y no vamos a hacer el de él. No vamos a hacer su voluntad, sino nuestra voluntad. Que fue lo mismo que le pasó al que lanzaron de allá arriba porque él no quería hacer la voluntad del Creador. Él quería hacer su propia voluntad y terminó mal. Lección 1.4, conociendo los principios. Conociendo los principios. 1.5, eso es mi hermana. Sí, dele. Hay una cosa en la autoridad también que la pregunta que hizo usted antes, que por qué si es difícil obedecer o no. Ajá. Yo creo que el mayor problema hay cuando no se reconoce la autoridad. Porque claro. si yo no reconozco la autoridad, no me voy a someter a esa autoridad. Uh-huh. Luego, cuando Samuel corrige a Saúl porque ahí había un principio de autoridad, que era que la autoridad de Samuel estaba por encima de la autoridad de Saúl. Ajá. Porque Samuel era el profeta puesto por Dios. Amén. Pero, por ejemplo, cuando vemos a David, que David está debajo de la autoridad de Saúl, dice la palabra que David en ningún momento hizo nada en contra de Saúl, a pesar de que éste estaba haciendo cosas
distinta. Entonces, cuando entendemos el principio de autoridad, yo si tengo una cabeza por encima de mí, yo me someto a esa cabeza, pase lo que pase. Esa cabeza es la que va a dar responsabilidad a Dios de lo que ha hecho, ¿no? Exacto. Ahora, si algo se va fuera de la palabra, yo no soy quien para decir, es que tú, no. Se hace un consejo, se van a las otras autoridades y que ahí se explique o se haga el tema. Sí, lo que estuvimos hablando, de reunirse, de hablar, no de empezar a meter cizaña. Diga, mi hermana. Samuel no solamente usurpó la autoridad de Dios, o sea, se colocó como Dios. ¿Sí? Y el colocarse uno como Dios, ¿sí? Ya eso le pasó a Satanás, ¿no? Eso. Quería ser su propio Dios, ¿sí? Su propia cabeza. Cuando uno quiere ser su propia cabeza, y eso para todo, mire, y él estaba bajo la autoridad de Samuel. Samuel estaba bajo la autoridad de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces a veces nosotros, en cosas pequeñas en la iglesia, cuando el pastor dice tal cosa, y hay gente que usurpa esa autoridad en ese momentico cuando quiere regañar o corregir al hermano sin ser autorizado, ¿sí? Eso es importante. Eso, cuando no tengo la autorización del pastor de corregir a un hermano, ¿sí? Además la palabra dice que debe haber 2 testigos para hacerlo. Amén. No es que yo vi al hermano y voy a corregir al hermano A machetear. ¿sí? Mejor irse y después decírselo al pastor o a las autoridades correspondientes, pero no hacerlo porque nosotros también podemos caer en avergonzar al hermano, ¿sí? O hacerlo mal, como se está haciendo. Amén. Muy bien, seguimos, que tenemos examen. Ok, mire, le damos un poquito para atrás. Hay 2 principios en el universo, el principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión, teniendo un espíritu rebelde. No, la autoridad de Dios. Por eso usted se va a dar cuenta, esto es importante, Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en tal persona mora el principio satánico. El principio del servicio debe ser la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad de Dios o no? Quienes servimos a Dios debemos entenderlo, que básicamente es la autoridad. O sea, esto es lo que nos enseña a veces el desorden en persona, que hacen una cosa con la mano y con la otra mano la destruyen. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nos está enseñando esta parte es que si nosotros tenemos a Dios en nuestro centro, tratemos de imitar a Dios. Tratemos de que nuestro comportamiento imite a Dios. De que se vea que la autoridad de Dios está en nosotros y que nosotros esa autoridad la pongamos en práctica en general. ¿Me entiendes? Entonces, no es que somos evangélicos aquí y demonios afuera. Usted lo puede ser, usted puede ser lo que usted quiera, pero prácticamente no conviene, no funciona bien. Entonces, lo que estamos tratando de la autoridad es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en la autoridad es que nosotros vamos a ver realmente la bendición de Dios moviéndose en nuestras vidas. No, es que yo pensé que así podía salir bien, pero Dios dijo que no era así. Yo pensé que de esta manera podía funcionar. ¿Me entiende? Usted se da cuenta que cuando a María la visitan, ella empieza a decir algunas cosas, pero ¿cómo? Pero llega un momento que esta mujer se humilla, dice que se haga tu voluntad, que sea lo que tú quieras. ¿Me entiende? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a entender acerca de la autoridad, de poner la autoridad en práctica y de saber que en la autoridad, aunque nosotros muchas veces no lo creamos, hay una bendición tan grande de nosotros poner eso en ese orden y de saber y de mirar no con los ojos carnales, porque si miramos con los ojos carnales, yo voy a ver los 200 defectos que usted tiene. No miremos con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Al que pongan en el día de mañana, en tal puesto, en tal lugar, que venga de parte de Dios,
Dele un aplauso y honre esa autoridad. Amén. Amén. Muy bien. Aleluya. Examen. Examen. Mire, eso es fácil. 3 preguntas del tema 1, con su lección número del 1 al 5, han sido dejadas en el grupo del seminario de WhatsApp. Ahí. Ahora te añado. Todo el que no esté me dice que yo lo añado. Ahí hay 3 preguntas. Se lo voy a mandar ahora. Ahí hay preguntas con respuestas. Con respuestas. Usted elige la que usted crea necesaria. Métase al grupo ahora. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vale. Vale. Vale, aquí tengo la tercera que dice: ¿quién tiene un encuentro con la autoridad? ¿A quién ve? Tengo 15 votos. De todas las palabras, escoge la mejor con respecto a la autoridad. Tengo 18 votos. ¿Cuál de estos personajes violó la autoridad de Dios y tuvo un principio de vanagloria? Tengo 17 votos. Vamos a ver la primera. Esta. Vale. Vemos que Luis Mato puso a Jesús. Ah, mira, está buena esa. Pero como se sabe. No sé lo que dice aquí. Yo sé, mi hermano. No. Bueno, vamos a actualizarlo para ver si cambia. No, pero la primera tú le das y dice incorrecto. Vale. Por aquí puso Luis Mato. Ajá. Sí, es que dice incorrecto. No. La primera sale correcta. Pues dale de nuevo, varón. Dale de nuevo. ¿Ya no te deja? Claro, hombre. Aunque tú pusiste a Satanás, yo estoy diciendo lo que aparece aquí, lo que hizo la aplicación esa, que te hizo otra cosa. Pues tú eres el único de tú nada más que aparece así. Pero sabemos que, yo estoy diciendo lo que dice aquí, pero sabemos que tú pusiste Jesús. Entonces tenemos aquí el 94% que puso Satanás, que es el 100% porque hizo un lío ahí por la primera. Aquí tenemos a Wilson Ogando, María, Marlene, Edwin, Rosani, Emma, Patricia, Dalki, Flor, Isela, Elizabeth, Alessandra, Fanny, Oscar y Alejandro. Aleluya. Tenemos la de Pablo, que no tiene ni un voto. Entonces prácticamente sabemos que esa es Satanás. Dios lo reprenda. La número 2 dice: de estas palabras escoge la mejor con respecto a la autoridad. Tenemos con respecto a la autoridad. En esta hay varias palabras que son correctas. Se puede elegir varias. ¿Entiende? Por ejemplo, tenemos con respecto a la autoridad, tenemos obediencia, un 85% de obediencia. Ahí tenemos a Wilson, tenemos a Patricia, tenemos a Luis Mato, tenemos a Oscar, tenemos a Alexandra, tenemos a Marlene, tenemos a Flor, tenemos a María, a Mayra, Elizabeth, Rosani, Gisela, Fanny, Alejandro. Ahí tenemos un 85%. Tenemos sumisión también. Ahí pues, se puede elegir varias cosas porque estamos diciendo de todas estas palabras escoge la mejor con respecto a la autoridad. Tenemos también sumisión, tenemos respeto, ahí votó Flor, imponer no votó nadie, ¿entiendes? Porque estamos hablando con el tema de la autoridad y en el tema del imponer dijimos que eso se usa en la autoridad, en lo terrenal, de imponer. Y cuando eso se aplica en la iglesia es un principio de aquel personaje. Entonces, esa es la número 2.
La número 3, quien tiene un encuentro con la autoridad, ¿a quién ve? Tenemos aquí, no sé si la puso bien, pero aquí parece, ¿a quién ve? Tenemos un voto de Marlin al hombre. Digo yo, no sé. Por si acaso se equivocó, no sé. Por si acaso se equivocó, digo yo, no sé. Vale. Esa es la aplicación que está loca. La autoridad de Dios en el hombre. Tenemos a Wilson, a Luis Mato, a Alejandra, Alexandra, a Edwin, a Flora, a María, a Fanny, a Dalki, a Emma, a Oscar, entre otros. Entonces aquí dice, ¿a quién ve? Al hombre, ninguna de las anteriores no tiene ni un voto, y la autoridad de Dios en el hombre. Esa prácticamente viene siendo la correcta, ¿verdad? Que es lo último que estuvimos diciendo. Claro, es lo último que estuvimos diciendo con respecto al tema de la autoridad, que no ve al hombre, porque si ve al hombre va a ver todos sus malos defectos, sino que ve a Dios, la autoridad de Dios en el hombre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esto era como un pequeño examen así dinámico para que no se me estresen, no se me vuelvan locos y no le eche la culpa a la tecnología. Oye, igual la tecnología tuvo culpa. Sí, sí. Sí, sí, claro. Eso es que la formulo, la hago. Lo que pasa es que hay algunos que hay que llevarlo suave, cositas así. Los sabios dicen quieren que... Sí, lo que pasa es que esa pregunta, la primera, de estos personajes, ¿quién violó la autoridad y tuvo un principio de la gloria? Eso está en el libro, eso está en el material, fue de ahí mismo que se sacó. Claro, fue de ahí mismo que salió, y fue el mismo Satanás. Fue el mismo Satanás que tuvo un principio. Claro, ahí está. Entonces esa pregunta va relacionada con ese personaje. ¿Me entiendes? Entonces, pero como yo les dije, es no se me vuelvan locos con los exámenes, que son cositas sencillas. Puede ser que sea algo así, puede ser que sea una dinámica, puede ser que sea un trabajo en equipo. No se me rompan la cabeza con el tema. Amén. Entonces, bien. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, hemos concluido con este tema de la autoridad y sumisión. Luego usted va a encontrar en su manual que dice un diagrama, hay como un diagrama en su manual, ahí. En ese diagrama es como un resumen de todo lo que hemos visto antes. El diagrama 1. Sí. Es como un resumen de lo que hemos visto antes. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta que en ese diagrama dice la primera lección es la obediencia. Luego debajo del diagrama usted va a encontrar, estamos bajo la obediencia, estamos bajo la autoridad de los hombres. Luego usted va a encontrar que dice aquí, tenemos hombres bajo autoridad. Lo mismo que estamos hablando. Luego sigue bajando. Dice, no importa cuán inteligente o estudiados sean. Es lo que estamos hablando de no mirar al hombre. En el otro lado dice, no para enseñorearnos o para enseñorearse, sino para guiarnos. Yo también lo estuvimos mirando, que prácticamente las autoridades terrenales en su mayoría se enseñorean de ellos. Y la palabra dice que no hay que enseñorearse, sino que hay que apacentarla, Grey, como dice la palabra, para guiarlo. Luego sigue bajando, usted encuentra que dice, a medida que se acrecientan la obediencia, disminuye las propias acciones, el yo. Por eso que estuvimos hablando del yo. ¿Me entiende? Y luego sigue bajando, dice, muchos hacen lo que quieren y rehúsan hacer lo que no les gusta. Jamás reflexionan si actúan obedientemente o no.
Por eso muchas obras se hacen por el qué, por el yo, y no en obediencia a Dios. Eso lo estuvimos hablando de Saúl. Lo estuvimos hablando de Saúl. Y lo último dice, el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Él, el que la obedece, peca contra sí mismo, ya que él la estableció. El que la desobedece. Claro. El que la desobedece. Porque aquí sí, aquí lo pusieron mal. El que la desobedece. Claro, el que la desobedece. Ese fue un error de la secretaria que está escribiendo. Claro. Entonces, ya esa palabra, usted tiene que saber que ahí tiene que decir desobedece, porque hemos hablado de todo eso anteriormente atrás. ¿Me entiende? Bien. Y en la próxima, mis hermanos, vamos a hablar del tema 2 de Adán y Eva. Usted lo va a encontrar en su manual, lo que dice Adán y Eva. Estudia Adán y Eva, porque estaremos también mirando todo lo que tiene que ver con Adán y Eva, que tiene que ver con la obediencia, para seguir aprendiendo. Amén. Estudie Adán y Eva, como que está aquí en su manual. Muy bien, nos ponemos de pie entonces, vamos a orar, a dar gracias a Dios.